Estimados docentes y estudiantes de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia de las escuelas normales del país, públicas y privadas. Me dirijo a todos ustedes con mucho gusto para hablarles de 4 cursos. Primero me presento. Soy José Martín Hurtado Gálvez, docente de la centenaria y benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera, y jubilado de la Escuela Normal Superior de Querétaro. Bueno, volviendo al punto de los que les mencionaba hace un momento, de los 4 cursos. ¿Cuáles son estos 4 cursos y por qué les quiero hablar de ellos? Bueno, pues miren, los 4 cursos son Hermenéutica de la Historia, Epistemología de la Historia, Teoría de la Historia y Metodología de la Historia. Estos 4 cursos conforman la parte teórica que tiene que ver, incluso historiográfica, que tiene que ver con su formación, ¿no?, de los estudiantes que van para docentes de historia en las diferentes secundarias de nuestro país. Y bueno, ustedes tienen que saber de qué se trata esto, ¿no? Entonces, explicarles primero que Hermenéutica de la Historia lo van a cursar en 6º semestre. En cambio, los otros 3, Epistemología, Teoría y Metodología de la Historia, estos otros 3 cursos los van a llevar durante el 7º semestre. ¿Qué importancia tienen y luego cómo van a servir para su titulación? Explico la primera parte. Miren, la importancia que tienen estos 4 cursos es que cada uno va a ir abonando a su formación desde una, digamos, mirada más profunda, más profesional de un docente de historia. Empecemos con el de hermenéutica. Hermenéutica es una palabra que lo que significa es, bueno, Hermes, lo que está oculto, nautes en griego significa viajar, marino. Por eso incluso hablamos de millas náuticas, ¿no? O significa millas que se han viajado. Eso significa naval, viene de esta palabra, etc. Bueno, entonces cuando nosotros decimos hermenéutica, lo que estamos diciendo es viajar hacia lo que está profundo. ¿Qué es lo que está profundo? Bueno, o lo que no podemos ver a primera vista. Cuando leemos un texto histórico, no solamente hay que leer lo que dice, sino también el contexto, el lenguaje, la intencionalidad, que se puede ver desde varias expresiones que utiliza el autor. También podemos ver el contexto, digamos, en el que fue escrito, a quién va dirigido, desde qué corriente histórica o historiográfica escribe el autor. Todo eso es hermenéutica de la historia. Y ustedes, si se fijan, ¿de qué estamos hablando? Del objeto de estudio. En este caso, pues es la historia, perdón, el texto histórico. Luego vamos a pasar ya en el 7º semestre a una materia que se llama Epistemología de la Historia. El término episteme significa, digamos, conocimiento. Lo podemos traducir de varias maneras, pero más o menos casi siempre se traduce como conocimiento. Entonces, cuando hablamos de epistemología, es el estudio de cómo se construye el conocimiento. Ahora bien, si hablamos de epistemología de la historia, estamos hablando de cómo se construye el conocimiento histórico. Es decir, el lector del texto histórico, el estudiante, el docente o cualquier persona, ¿desde qué mirada está viendo al texto? ¿Desde qué mirada lo hace? Entonces, fíjense cómo en el de hermenéutica hablábamos del objeto, por eso es objetivo. En cambio, cuando hablamos, perdón, de epistemología, estamos hablando del sujeto, es decir, del lector, por eso es algo subjetivo. Subjecto es el sujeto, la persona, que ya lo explicaré cuando haga el video precisamente sobre epistemología de la historia, de un poquito más profundo. Bueno, entonces, esta es la segunda materia. La tercera, el nombre no lo dice, teoría. Bueno, la palabra teoría significa qué han dicho, bueno, ya lo explicaré un poco más, pero es qué han dicho los diferentes investigadores, los historiadores, es decir, los teóricos, respecto de la historia como ciencia, como disciplina científica. ¿Qué han dicho? Tenemos varias corrientes historiográficas, por mencionar algunas. Tenemos el materialismo dialéctico, pero también tenemos el positivismo, tenemos la escuela de los anales, tenemos todo lo que es la parte, digamos, de la microhistoria, etc. Tenemos muchas corrientes historiográficas. Entonces, en este tercer curso, repito, teoría de la historia, ustedes aprenderán, bueno, qué han dicho otros teóricos al respecto. Por eso es importante. Fíjense entonces, recupero lo que he mencionado. En hermenéutica de la historia hablamos del objeto, del texto histórico. Epistemología de la historia hablamos de
cómo construye su conocimiento histórico el lector. Ahí, por ejemplo, ustedes van a ver cómo lo construye el alumno, pero repito, también el docente y la gente en general. ¿Qué idea tiene respecto de qué es la historia? Y ahí van a romper muchos paradigmas. Pero bueno, esa es la segunda. Y la tercera, que les acabo de mencionar hace un momento, es precisamente la de teoría de la historia. Es decir, ¿qué han dicho los otros? Entonces no nada más es qué dice el texto, cómo lo construyes tú, lector, sino también qué han dicho los especialistas. Y luego tenemos una cuarta materia, un cuarto curso, que es metodología de la historia. Eso significa que la historia no solo la vamos a aprender en un sentido de conocimiento como un mero espectador. No, nosotros somos actores históricos, sujetos históricos. Pero eso es una cosa que lo hagamos de manera, digamos, inconsciente, simplemente porque es parte de nuestro propio devenir. Y la otra es que, bueno, ¿cómo construimos los que somos especialistas en la historia? Ya sea porque somos historiadores, ya sea porque somos historiadores de los historiadores, es decir, la historiografía, pero también cuando somos docentes de historia. Es nuestra especialidad. Entonces tenemos que saber cómo se construye, cómo se, digamos, no nada más la parte, digamos, que han escrito otros, sino nosotros mismos, cómo vamos construyendo, cómo hacer investigación en historia. Bueno, estos son los 4 cursos. Ahora, ¿por qué son importantes? Estimados docentes y estudiantes de historia, en cada uno de estos cursos ustedes van a escribir al final 15 cuartillas. Pueden escoger un solo tema de estas 15 cuartillas y entonces daría un total de 60. Estas 60, primero 15 y luego otras 45 acá, las van a hacer al término, bueno, durante y al final de su materia. De tal suerte que ustedes terminan el hermenéutica de la historia y en ese momento ustedes ya tienen que haber terminado sus primeras 15 cuartillas. Y así sucesivamente con los otros 3 cursos, ¿no? Entonces, esto, si escogen el mismo tema, sería una tesis. Y con ello, ustedes se van a poder titular. Va a funcionar como tesis. Entonces, eso es lo que ustedes van a presentar para titularse. De tal manera que cuando terminen el 7º semestre, ya en el 8º no van a preocuparse por su tesis. Ya está terminada, concluida, ya se aprobó. ¿Sí? Ya nada más se van a dedicar a hacer la parte, digamos, de las prácticas profesionales. Ahora bien, si ustedes escogen temas diferentes, es válido también. Siempre y cuando sea de la historia de México. ¿Por qué de la historia de México? Porque tenemos fuentes primarias y la idea es que también ustedes trabajen con fuentes primarias. Es decir, que ustedes interpreten de primera mano, o sea, ustedes, el texto o la fuente primaria. No tienen que ser nada más textos escritos. Fuentes primarias tenemos también la arquitectura, la pintura, incluso cuando hablamos de historia oral, es una fuente primaria, nada más hay que saberla trabajar, etc. La fotografía, etcétera. Bueno, hay muchas fuentes primarias. Entonces ustedes van a trabajar esto. Y repito entonces, si escogen un tema diferente, sería un portafolio de evidencias. Es decir, en cada uno de estos 4 cursos, un tema diferente es un portafolio de evidencias. ¿Es válido? Sí, y con eso se titulan. Ahora, ¿escogen el mismo tema para los 4 cursos? ¿Es válido? Sí, pero ya no se llama portafolio de evidencias. Insisto, se llama tesis. En ambos casos pueden ustedes optar por alguno de ellos. Entonces, digamos, estos 4 cursos les van a ayudar por un lado para titularse, pero por otro lado, sobre todo, para que fortalezcan su mirada histórica, se vean como sujetos históricos con un pensamiento histórico y una conciencia histórica. Esa conciencia tiene que ver con el devenir cotidiano, el actuar que tenemos en nuestra vida diaria. Bueno, estimados estudiantes y docentes, me despido, les envío un fuerte abrazo, les deseo mucho éxito en sus cursos, en este del 6º semestre y en los otros 3 que van a llevar durante el 7º semestre. Y estamos para servirles. Muchas gracias, hasta luego.